Un multimillonario compra un boleto para un viaje en tren panorámico y termina sentado junto a una madre soltera y su hijo, quien inocentemente pregunta, «Mami, ¿así es como comienza tu historia de amor?». El hombre, que apenas los había notado al principio, levanta la mirada solo para quedarse completamente atónito al ver a la mujer que está sentada a su lado. Julian Bond subió a la plataforma del tren con su típica confianza natural, esa que llamaba la atención y despertaba respeto sin necesidad de una sola palabra. Era un hombre de rutina, de estructura, de compostura inquebrantable. Este viaje de fin de semana no era más que una escapada estratégica, una breve pausa del implacable ritmo de las salas de juntas y las negociaciones. Un viaje en tren de primera clase a través del campo, acompañado de un buen whisky y tiempo ininterrumpido para revisar informes de negocios, era la manera perfecta de desconectarse bajo sus propios términos. Deslizándose en su asiento, Julian exhaló, ya anticipando el lujo de la soledad. El suave traqueteo del tren bajo él, el murmullo tranquilo de los pasajeros acomodándose y el tintineo sutil de los vasos de cristal provenientes del vagón comedor eran exactamente lo que había imaginado. Metió la mano en su maletín y sacó un grueso informe financiero que había prometido revisar. Cuando el tren comenzó a alejarse de la estación, apenas registró la presencia de la mujer y el niño que se acomodaron en los asientos frente a él. Entonces lo escuchó. «Mami, ¿así es como comienza tu historia de amor?». La voz inocente resonó con ese entusiasmo sin filtros que solo un niño podía tener. Julian sonrió levemente, sin apartar la vista de su informe, pero con una chispa de diversión en su expresión. Los niños siempre hacen las preguntas más extrañas. Pero entonces, algo lo hizo detenerse. Tal vez fue el leve jadeo de vergüenza de la mujer. Tal vez fue la risa contenida de los pasajeros cercanos. O tal vez, solo tal vez, fue la inexplicable necesidad de levantar la mirada y ver quién era esta mami. En el momento en que sus ojos se elevaron, su mente se quedó en blanco. Frente a él estaba, sin lugar a dudas, la mujer más impresionante que había visto en su vida. Hermosa no era una palabra lo suficientemente fuerte. Tenía una belleza natural y sin esfuerzo, con ojos profundos y expresivos enmarcados por largas pestañas, una luminosidad genuina que ninguna cantidad de dinero podía fabricar. Su cabello castaño dorado estaba recogido en un moño suelto, con algunos mechones rebeldes enmarcando su rostro. Pero lo que más le impactó fue la forma en que se llevaba a sí misma, elegante pero terrenal, sofisticada pero completamente accesible. Julian Vaughan, un hombre que se enorgullecía de su habilidad para dominar cualquier habitación y cualquier conversación, de repente olvidó cómo funcionar. Su garganta se secó, su pulso lo traicionó y, para su absoluto horror, el primer sonido que salió de su boca no fue un saludo pulido ni un comentario ingenioso, sino un torpe balbuceo. Rosalie alzó una ceja, claramente desconcertada por su reacción. Había tratado con su buena cuota de hombres nerviosos antes, pero este, vestido con un traje impecablemente confeccionado y un reloj que probablemente costaba más que su coche, parecía particularmente fuera de lugar. El silencio incómodo se prolongó. El niño, que había estado observando el intercambio con la curiosidad pura de un niño que percibe que algo importante está ocurriendo, sonrió con picardía. «Mami, creo que le gustas». Eso fue suficiente. Un rubor intenso subió por el cuello de Julian, extendiéndose por su rostro de una manera completamente ajena para él. Estaba desconcertado. Esto era inaceptable. Había dado discursos magistrales frente a miles de personas. Había negociado acuerdos de miles de millones de dólares con ejecutivos despiadados. Y sin embargo, aquí estaba, siendo desmontado con total facilidad por un niño de 6 años con una sonrisa traviesa y una madre que, se dio cuenta con creciente pánico, lo observaba con una diversión apenas contenida. Rosalie, recuperando la compostura, le dirigió a su hijo una mirada de leve exasperación juguetona. «Jasper, cariño, no pongas incómodas a las personas». «Pero él está incómodo», señaló Jasper alegremente. Julian carraspeó, esforzándose por recuperar su habitual aplomo.
Obligándose a sonreír con confianza, ignoró el hecho de que todavía se sentía como un robot descompuesto. Yo, simplemente no esperaba una observación tan perspicaz tan temprano en el viaje. Rosalie soltó una risa suave, un sonido cálido y acogedor. Jasper tiende a ser muy directo. No cree en los filtros. Jasper sonrió de oreja a oreja. Los filtros son aburridos. Julian, a pesar de sí mismo, dejó escapar una carcajada. Finalmente recuperando algo de control. No puedo discutir con eso. El tren se deslizaba suavemente por las vías. El paisaje exterior cambiaba de la expansión urbana a colinas verdes ondulantes mientras la incomodidad inicial se desvanecía. Julian se permitió observar a Rosalie un poco más. Había algo en su presencia que se sentía diferente. No intentaba impresionarlo. No estaba fascinada por su riqueza o su apellido. De hecho, por su actitud relajada y cómoda, parecía no tener ni idea de quién era él. Esa realización le provocó otra sacudida inesperada. Estaba acostumbrado a que la gente supiera exactamente quién era antes incluso de que se presentara. Especialmente las mujeres, que a menudo se le acercaban con un interés calculado, sus ojos deslizándose hacia sus trajes a medida, su reloj costoso, el peso tácito de su apellido. Pero Rosalie ni siquiera le había dado una segunda mirada a su atuendo. Era extrañamente refrescante. ¿Qué te trae a este viaje?, preguntó Rosalie, sacándolo de sus pensamientos. Julian vaciló por medio segundo. La verdad, que estaba escapando de un mundo de despiadados negocios, que necesitaba un descanso de juegos de poder interminables, le pareció demasiado pesada, demasiado personal. Así que recurrió a una respuesta fácil y pulida. Solo un poco de tiempo lejos del caos habitual. Rosalie asintió sin insistir más. Bueno, elegiste un buen tren. Las vistas en el próximo tramo son hermosas. Jasper, aparentemente decidiendo que Julian ahora era un compañero de conversación aceptable, se inclinó hacia adelante. Mamá va a pintarlas. Es artista, y muy buena. Julian arqueó una ceja, intrigado. ¿Una artista? Rosalie sonrió con modestia. Hago principalmente paisajes. Supongo que este viaje es una fuente de inspiración. Julian había pasado su vida rodeado de personas que medían el éxito en números, beneficios y victorias en salas de juntas. Pero aquí estaba una mujer que lo medía en pinceladas, colores y la captura de momentos fugaces de belleza. Era un contraste total con su mundo, y por alguna razón, se encontró queriendo saber más. Entonces, ¿piensas pintarme a mí? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, su confianza recuperándose por completo. Rosalie ladeó la cabeza, con una ligera sonrisa en los labios. Solo pinto cosas que me inspiran. Julian exhaló una risa silenciosa, captando el reto en sus palabras. Entonces, supongo que tendré que ganármelo. Jasper gimió. Mamá, está intentando coquetear contigo. Julian casi se ahogó con el aire mientras Rosalie sacudía la cabeza, intentando contener la risa. Creo que tienes razón, Jasper, murmuró. Julian pasó una mano por su rostro, mitad exasperado, mitad divertido. Este iba a ser un viaje en tren muy interesante. Se recostó en su asiento, todavía asimilando los últimos minutos. Esto no debería estar pasando. Él era Julian Vaughn, un hombre conocido por su aguda confianza, por nunca perder el control. Y sin embargo, aquí estaba, completamente desarmado por un niño de 6 años y una mujer que ni siquiera parecía darse cuenta de lo que le había hecho. Rosalie se acomodó en su asiento, mirando por la ventana mientras el tren ganaba velocidad. El paisaje se transformaba en un borrón de colinas ondulantes y granjas dispersas. Jasper, mientras tanto, lanzaba miradas divertidas a Julian, disfrutando claramente el hecho de haber logrado descolocar a un hombre adulto. Julian carraspeó, tratando de recuperar algo de normalidad. Dime, Jasper, dijo,
inclinándose ligeramente hacia adelante, siempre interrogas a los extraños sobre su vida amorosa, ¿o soy especial? Jasper sonrió, balanceando las piernas bajo el asiento. Eres especial, confirmó. Mamá no habla con la gente en los trenes. Solo dibuja en su cuaderno e ignora a todos. Rosalie dejó escapar una risa suave y negó con la cabeza. No ignoro a la gente. Solo disfruto de mi propia compañía. Julian arqueó una ceja, intrigado. Y, sin embargo, aquí estamos, teniendo una conversación. Rosalie se volvió hacia él con una expresión indescifrable. No eres precisamente fácil de ignorar. Algo en la forma en que lo dijo hizo que el estómago de Julian diera un vuelco. Podía trabajar con eso. Estaba a punto de responder cuando el tren dio un leve sacudón. En su intento de apoyarse casualmente en el reposabrazos, su codo golpeó su vaso de agua. Antes de que pudiera reaccionar, el vaso se inclinó, derramando agua helada sobre la mesa y su regazo. Los ojos de Jasper se abrieron de par en par. Entonces, como si no pudiera contenerse, estalló en carcajadas. Mami, creo que lo rompiste, anunció entre risitas. Rosalie apretó los labios, claramente intentando contener su propia risa, pero sus ojos brillaban con diversión. ¿Estás bien?, preguntó, aunque la sonrisa que no logró esconder le dejó claro que no estaba realmente preocupada. Julian exhaló con fuerza, secando el agua con una servilleta. Perfectamente bien, murmuró, aunque el calor creciente en su rostro sugería lo contrario. No estaba seguro de que era más frustrante, el hecho de que se había avergonzado o el hecho de que en realidad estaba disfrutando esto. Jasper se inclinó hacia él en tono conspirador. ¿Te caes mucho? Julian le lanzó una mirada inexpresiva. No. Jasper asintió, considerándolo. Creo que solo te pusiste nervioso porque mami es bonita. Julian gimió en voz baja mientras Rosalie soltaba una carcajada de verdad, negando con la cabeza. Jasper, tal vez no analicemos demasiado al pobre hombre, dijo, aunque su voz tenía un inconfundible matiz de diversión. Julian, recuperando algo de su compostura, apoyó un brazo sobre la mesa. Está bien, me encanta ser analizado por niños de 6 años. Realmente me mantiene con los pies en la tierra. Jasper sonrió con orgullo. Tengo 7. Mi error. Rosalie sacó su bolso y de él un cuaderno muy usado, pasando las páginas hasta encontrar una en blanco. Julian la observó mientras giraba distraídamente el lápiz entre sus dedos antes de presionarlo contra el papel, trazando líneas ligeras que poco a poco tomaban forma. La manera en que se movía, completamente absorta en su trabajo, despertó en él una extraña curiosidad. ¿Te importa si pregunto en qué estás trabajando?, preguntó. Rosalie no levantó la vista, enfocada en la página. Solo un boceto rápido. Me gusta capturar los lugares que visito. Julian se inclinó ligeramente para intentar ver mejor. ¿Eres artista?, Rosalie asintió sin dejar de dibujar. Principalmente hago paisajes, algunos retratos. Voy a un festival de arte a exhibir algunas piezas. Eso captó su atención. Entonces, eres exitosa en ello. Rosalie hizo una pausa y lo miró con una expresión indescifrable. Me gano la vida, dijo con cautela. Julian reconoció ese tono. Era el mismo tipo de respuesta reservada que él daba cuando le preguntaban sobre su riqueza. No estaba buscando validación ni aprobación, solo estaba afirmando un hecho, y por alguna razón, eso hizo que la respetara aún más. Me encantaría ver tu trabajo algún día, dijo con sinceridad. Rosalie lo estudió por un momento antes de ofrecer una leve sonrisa. Tal vez. Jasper, que había estado observando el intercambio en silencio, de repente suspiró dramáticamente. Mami, creo que no es muy bueno coqueteando. Julian parpadeó. ¿Perdón? Rosalie se mordió el labio para no reír. Jasper, eso no es.
Es verdad, insistió Jasper, completamente tranquilo. Está todo nervioso y raro, y hasta derramó su bebida. Por primera vez en su vida, Julian se quedó sin palabras. Era un multimillonario. Las mujeres prácticamente se le lanzaban encima y, sin embargo, ahí estaba, siendo señalado por un niño de 7 años por su falta de encanto. Rosalie finalmente no pudo contener la risa. Lo siento, es muy observador. Julian exhaló, sacudiendo la cabeza en fingida derrota. Bueno, esto es un debut. Jasper sonrió ampliamente. ¿Quieres un consejo? Julian arqueó una ceja. ¿Consejo? Jasper asintió con solemnidad. Veo muchas películas, sé cómo funciona esto. Julian miró a Rosalie, quien simplemente se encogió de hombros, divertida. Está bien, niño, dijo, recostándose en su silla. Vamos a escucharlo. Jasper se enderezó. Primero, deja de actuar raro. A las chicas les gusta la confianza. Rosalie se cubrió el rostro con una mano mientras Julian intentaba no sonreír. Entendido. No más rarezas. Segundo, continuó Jasper, deberías decirle algo bonito sobre los ojos de mami. Se pone toda tímida cuando la gente hace eso. Rosalie dejó escapar un gemido. Jasper. Es verdad. Insistió Jasper. Julian se volvió hacia Rosalie, tratando de contener una sonrisa. Tus ojos son muy bonitos, dijo con fluidez. Rosalie puso los ojos en blanco, pero no pudo ocultar el ligero rubor que se extendió por su cuello. Esto es ridículo, dijo Jasper con una sonrisa triunfante. Mira, está funcionando. Julian se rió entre dientes. Está bien, ¿qué sigue? Jasper pensó por un momento. Oh, tienes que hacerle una pregunta profunda, como ¿cuál es su mayor sueño? Rosalie pareció levemente horrorizada. Por favor, no. Julian se giró hacia ella, claramente divirtiéndose. Rosalie, ¿cuál es tu mayor sueño? Ella entrecerró los ojos y respondió, sobrevivir a este viaje en tren. Julian se echó a reír, esta vez genuinamente. Jasper, luciendo satisfecho, se recostó en su asiento. Bien, creo que lo estás haciendo mejor ahora, dijo, dándole a Julian un gesto de aprobación con el pulgar. Julian sonrió con picardía. Lo tomaré como una victoria. Rosalie negó con la cabeza, aunque en su expresión había un calor innegable. Este va a ser un viaje largo, murmuró. Julian se reclinó, observándola con creciente interés. Eso espero. Jasper juntó las manos con entusiasmo. Bien, ahora solo tienen que enamorarse y mi trabajo aquí estará hecho. Rosalie soltó un gemido mientras Julian reía y sacudía la cabeza. Había planeado un viaje tranquilo y sin incidentes, pero algo le decía que, con Rosalie y Jasper en escena, las cosas iban a ponerse mucho más interesantes. El tren se balanceaba suavemente mientras continuaba por las sinuosas vías. El bullicioso paisaje urbano dio paso a colinas verdes ondulantes, granjas dispersas y densos bosques. El paisaje debería haber sido un escenario perfecto para la tranquilidad que Julian había imaginado para este viaje, pero la soledad era lo último que estaba obteniendo. En su lugar, compartía mesa con un precoz niño de 7 años empeñado en desmantelar su compostura y una mujer que, a pesar de sus esfuerzos, lo tenía completamente cautivado. Julian finalmente había empezado a recuperarse de su vergüenza inicial, recuperando el control de su confianza habitual. Rosalie había sacado de nuevo su cuaderno de bocetos, perdida en su mundo de líneas y sombras, mientras Jasper se encargaba de entretenerlos a ambos con su inagotable repertorio de preguntas. Entonces, ¿tienes una nave espacial?, preguntó Jasper de repente, apoyando la barbilla en su mano mientras miraba a Julian con los ojos entrecerrados. Julian, que acababa de tomar un sorbo de su bebida, casi se atragantó. Dejó el vaso y arqueó una ceja. ¿Una nave espacial? Sí,
te vistes elegante, y la gente elegante siempre tiene cosas geniales y secretas, razonó Jasper, como si fuera la conclusión más lógica del mundo. Sin apartar la vista de su cuaderno, Rosalie suspiró. Jasper, no todos los ricos tienen una nave espacial. Julian esbozó una leve sonrisa, la diversión brillando en sus ojos. Oh, así que sí piensas que soy rico. Rosalie hizo una pausa de medio segundo antes de sonreír ligeramente. Jasper cree que eres rico. Yo creo que te vistes como alguien que probablemente tiene una colección de relojes muy costosa. Julian miró su muñeca, donde un Patek Philippe de edición limitada brillaba contra su piel. Rosalie no parecía particularmente impresionada por él, y por alguna razón, eso solo lo intrigó más. Jasper, sin embargo, seguía esperando una respuesta. Entonces, ¿no tienes una nave espacial? No, no tengo una nave espacial, confirmó Julian. Jasper hizo un ruido de decepción antes de animarse de inmediato. Está bien, ¿y qué hay de Batman? ¿Lo has conocido? Julian se rió. No, pero conocí una vez a un tipo que interpretó a Batman. Jasper abrió la boca con asombro. ¿El verdadero? Bueno, el actor, aclaró Julian. Jasper reflexionó por un momento y luego asintió solemnemente. Eso todavía cuenta. Rosalie negó con la cabeza sin detener su lápiz. Me alegra ver que estamos abordando las preguntas importantes aquí. Julian se recostó en su asiento, observando las manos de Rosalie moverse con precisión sobre la página. ¿Y tú? ¿Tienes alguna pregunta importante para mí, o solo me toca el interrogatorio sobre naves espaciales? Rosalie finalmente alzó la vista, con un destello de diversión en los ojos. Creo que Jasper tiene eso cubierto. Jasper sonrió con orgullo. Oh, pero sí tengo otra pregunta. ¿Estás casado con tu trabajo? Julian vaciló medio segundo antes de responder. Depende de a quién le preguntes. Rosalie lo miró con curiosidad. Pero Jasper insistió. Entonces, sin esposa. Sin esposa, confirmó Julian. Jasper suspiró dramáticamente. Probablemente por eso no tienes una nave espacial. Julian soltó una carcajada. Esa es la conexión, asintió Jasper. Sí. Todos los mejores superhéroes tienen artilugios geniales, continuó Jasper, y siempre tienen una chica. Entonces, si tuvieras una nave espacial, dijo Jasper, significaría que tienes novia. Julian se giró hacia Rosalie con una sonrisa burlona. ¿Sigues esta lógica? Rosalie pasó la página de su libreta con una expresión completamente neutral. Dejé de intentarlo hace mucho tiempo. Julian se rió nuevamente y luego miró a Jasper, quien lo observaba con una expresión extrañamente seria. Pareces bastante interesado en mi vida amorosa. Jasper se encogió de hombros. Mami dice que todos necesitan a alguien. Incluso las personas ocupadas. El lápiz de Rosalie se detuvo brevemente en la página antes de que exhalara suavemente. Jasper. Jasper parpadeó mirándola. ¿Qué? ¿Tú dijiste eso? Julian observó la interacción con atención, percibiendo algo no dicho entre los dos. Ya había deducido que Rosalie era madre soltera, pero había algo en su expresión en ese momento. Algo más suave. Algo cargado de una pérdida silenciosa. No estás equivocado, dijo Julian después de un momento. Supongo que simplemente nunca he sido muy bueno en la parte de encontrar a alguien. Jasper inclinó la cabeza. Tal vez estás buscando en los lugares equivocados. Julian encontró la mirada de Rosalie brevemente. Tal vez. El momento pasó, y así, Jasper ya había pasado a otro tema. Habló durante todo el almuerzo, preguntándole a Julian de todo, desde cuál era su dinosaurio favorito hasta cuántas flexiones podía hacer seguidas. Para cuando terminaron de comer, Julian casi había olvidado que no estaba allí solo para divertirse.
Hacía mucho que no se reía tanto y comenzaba a darse cuenta de cuánto le gustaba, genuinamente, estar cerca de Rosalie y Jasper. Por su parte, Rosalie seguía siendo tan intrigante como siempre. Era inteligente, rápida de pensamiento y no se derretía ante él como la mayoría de las mujeres. No parecía particularmente impresionada por la riqueza o el poder, algo que Julian no estaba seguro de haber encontrado antes. Y por primera vez en mucho tiempo, no quería impresionar a alguien. Solo quería que ella lo viera. Rosalie se levantó para buscar algo en el vagón cafetería, prometiéndole a Jasper que le traería una galleta. Julian la observó irse, su mirada permaneciendo en ella más tiempo del que probablemente debería. «¿Te gusta mi mamá?», afirmó Jasper con naturalidad. Julian se giró hacia él, sorprendido. «¿Perdón?». Jasper se encogió de hombros, con una sonrisa satisfecha. «La miras como si fuera un bocadillo». Julian tosió. «No es exactamente como lo diría». Jasper entornó los ojos. «Mami dice que la honestidad es importante». Julian suspiró y se frotó las sienes. «No te guardas nada, ¿verdad?». Jasper sonrió. «No». Antes de que Julian pudiera responder, una voz los interrumpió. «Disculpe, ¿es usted Julian Vaughn?». Julian se puso tenso levemente y miró hacia arriba, encontrándose con un hombre bien vestido, de unos 40 y tantos, que estaba junto a su mesa con una expresión de asombro. Julian forzó una sonrisa educada. «Soy yo». El hombre sonrió. Sabía que lo reconocía. «¿Le molestaría si me tomo una foto con usted?». «He seguido su carrera durante años». Julian dudó, mirando hacia Rosalie, que acababa de regresar con la galleta de Jasper. Se detuvo en seco, su expresión cambiando al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. No lo había sabido. Julian exhaló y forzó otra sonrisa cortés. «Por supuesto». El hombre rápidamente sacó su teléfono, tomó la foto y estrechó la mano de Julian. «Un placer conocerlo. Es usted una inspiración». Julian asintió educadamente y luego volvió la mirada a Rosalie, ya sabiendo lo que encontraría. Ella lo miraba, parpadeando como si intentara procesar algo. «Julian Vaughn», dijo lentamente, probando el nombre como si de repente tuviera peso. Julian se pasó una mano por el cabello, ya temiendo los siguientes minutos. «Rosalie, yo». «¿Eres ese Julian Vaughn?». Lo interrumpió, con la voz indescifrable. Jasper, ajeno a todo, masticaba su galleta con felicidad. «¿Mami, es famoso?». Rosalie exhaló, negando con la cabeza. «¿No pensaste que eso valía la pena mencionarlo?». Julian suspiró y se frotó la nuca. Estaba disfrutando ser una persona normal por una vez. La expresión de Rosalie se había vuelto reservada. Aquella energía fácil y cómoda entre ellos se transformó en algo más vacilante. Jasper, siempre el agente del caos, miró entre ambos y luego se encogió de hombros. «Bueno, al menos ahora definitivamente puede permitirse una nave espacial». Julian gimió. Rosalie simplemente lo miró, su expresión inescrutable. Y, de repente, todo parecía mucho más complicado. Él había visto esa mirada antes. Una retirada silenciosa, un cambio en la energía, cuando alguien se daba cuenta exactamente de quién era. Julian pasó una mano por su mandíbula y exhaló lentamente. Debería habérselo dicho antes. No es que le debiera a nadie una revelación completa sobre su patrimonio neto en el momento en que se conocían, pero algo en esto, en Rosalie, lo hacía sentir diferente. Le había gustado sentarse frente a ella, ser solo un tipo en un tren. Sin títulos, sin expectativas. Pero ahora ella lo miraba como si estuviera tratando de descubrir qué juego estaba jugando. «Eres ese Julian Vaughn», dijo de nuevo, como si decirlo en voz alta lo hiciera encajar en su mente. «El mismo», respondió él. Rosalie parpadeó y luego soltó una risa breve, aunque sin humor. «Por supuesto».
Algo en su tono lo puso en alerta. No sonaba impresionada. No sonaba asombrada. Sonaba decepcionada. Julian se inclinó ligeramente hacia adelante. Rosalie. Ella negó con la cabeza. Está bien. Solo que no me di cuenta de con quién estaba sentada, eso es todo. Jasper, ajeno a la tensión en el aire, sonrió ampliamente. ¿Eso significa que podemos conseguir una nave espacial? Julian rió a pesar de sí mismo, pero los hombros de Rosalie se tensaron. Se estaba alejando, y él podía sentirlo. El calor entre ellos, la conversación fácil, se escurría entre sus dedos. Rosalie, no te lo oculté a propósito, dijo con cautela. Solo quería disfrutar de esto, disfrutar de hablar contigo sin todo el equipaje que usualmente viene con mi nombre. Ella dejó escapar un suspiro lento y cruzó los brazos. Claro. ¿Y exactamente qué estabas disfrutando? Ver cómo yo no tenía ni idea de quién eras. ¿Poder interpretar el papel del desconocido encantador y normal? Julian frunció el ceño. Eso no es justo. Rosalie sostuvo su mirada y en sus ojos apareció un destello afilado. No, porque he conocido a hombres como tú antes. Hombres que creen que el dinero puede comprar interés, atención. Los he visto intentar impresionarme con regalos costosos, actuar como si me estuvieran haciendo un favor solo por existir en mi presencia. La mandíbula de Julian se tensó. ¿Y parezco uno de esos hombres? Rosalie dudó, solo por un segundo. Pero ese segundo fue todo lo que él necesitó. No te ofrecí nada, Rosalie, continuó él. No intenté comprar tu tiempo. Ni siquiera te dije lo que hago. Y, si no recuerdo mal, la única persona aquí que está tratando de juntarnos es Jasper. Jasper se animó al oír su nombre. Oh, ¿estamos hablando de eso ahora? Porque sigo pensando que es una gran idea. Rosalie cerró los ojos brevemente, sacudiendo la cabeza, antes de fijar la mirada en Julian con una expresión de pura frustración, sin rastro de diversión. Esto no se trata de que intentes comprar mi atención, dijo al fin. Se trata de confianza. ¿Y cómo se supone que confíe en alguien que ni siquiera fue honesto sobre quién era? Julian suspiró y pasó una mano por su cabello. No te mentí. Me dejaste pensar que solo eras un hombre de negocios, replicó ella. Bueno, técnicamente. Oh, ni siquiera empieces con técnicamente, lo interrumpió, su mirada lo suficientemente afilada como para cortar acero. Julian se recostó en su asiento, exhalando con fuerza. Rosalie, si me hubiera acercado a ti y me hubiera presentado como Julian Vaughn, CEO multimillonario de tecnología, ¿me habrías tratado de la misma manera? Ella abrió la boca para responder, pero dudó. Esa pausa le dijo todo. Rosalie no era tonta. Sabía exactamente cómo cambiaban las personas cuando el dinero entraba en la ecuación. Sabía qué tipo de trato venía con ese nivel de riqueza, cómo distorsionaba las cosas. No quería eso, dijo él, su voz más baja esta vez. Solo quería hablar contigo, sentarme frente a ti y no sentirme como una cuenta bancaria andante, solo por una vez. Rosalie inhaló lentamente y desvió la mirada. No respondió. Pero el muro entre ellos permaneció firmemente en su lugar. Jasper, que había observado el intercambio con toda la atención de un niño que percibe un drama adulto importante, se inclinó hacia su madre y susurró, no tan silenciosamente, me gusta. ¿Podemos quedarnos con él? Julian soltó una risa sorprendida mientras Rosalie soltaba un gemido y se presionaba los dedos contra las sienes. Jasper, por favor. ¿Qué? Jasper sonrió. Siempre dices que tengo buen instinto con las personas. Rosalie suspiró, frotándose la frente. Cariño, no es tan simple. ¿Por qué no? Julian observó cómo Rosalie buscaba una respuesta. Pudo verlo en su rostro, el conflicto, la forma en que luchaba con algo que no decía. Después de un momento, ella negó con la cabeza. Porque no me enamoro de multimillonarios.
Las palabras fueron firmes, decididas, y sin embargo, Julian captó la vacilación en ellas, la parte de ella que no estaba del todo convencida. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Eso es una regla? Rosalie le lanzó una mirada significativa. Es un hecho. Julian sonrió con malicia. No me lo creo. Rosalie cruzó los brazos. Ese es tu problema, entonces. Mientras tanto, Jasper, claramente cansado de la conversación adulta, dejó escapar un suspiro exagerado y se recostó en su asiento. Ustedes dos están haciendo esto mucho más difícil de lo que debería ser. Julian se rió, sacudiendo la cabeza, pero la expresión de Rosalie permaneció reservada. La calidez entre ellos había sido reemplazada por precaución, por algo que aún no estaba dispuesta a nombrar. Julian conocía bien ese sentimiento. Había pasado toda su vida lidiando con el escepticismo, con personas que sacaban conclusiones sobre él antes siquiera de conocerlo. Simplemente no esperaba que Rosalie fuera una de ellas. El tren avanzaba, el paisaje exterior desdibujándose. Por primera vez desde que comenzó el viaje, el silencio se extendió entre ellos, pesado y sin resolver. A Julian no le gustaba. Había estado en suficientes negociaciones de alto riesgo como para saber cuando algo aún no estaba perdido. Rosalie se estaba alejando, pero no porque quisiera. Se estaba protegiendo de él, de lo que fuera que esto significara. Y si había algo que Julian Bond no hacía, era alejarse de algo que valía la pena luchar. Jasper empujó suavemente a su madre. Mamá, siempre me dices que mantenga la mente abierta con la gente nueva. Rosalie suspiró, masajeándose las sienes. Jasper. Solo digo, añadió él antes de darle otro mordisco a su galleta, con una expresión de satisfacción. Julian observó a Rosalie atentamente. Había una grieta en el muro que había levantado tan rápidamente. Pequeña, pero estaba ahí. Y él aún no se rendía. El silencio entre Julian y Rosalie se extendió, espeso e inflexible. Era un tipo de quietud diferente a la de antes, no la calma cómoda de dos personas que encuentran una conexión inesperada, sino la que arrastra palabras no dichas y dudas sin expresar. Rosalie lo había excluido, y Julian, a pesar de su habitual confianza, se encontraba al borde de la frustración. No estaba acostumbrado a sentirse así. No estaba acostumbrado a querer tanto la aprobación de alguien. El tren siguió avanzando a través del campo ondulante, el cielo oscureciéndose mientras gruesas nubes se reunían en la distancia. La tarde brillante se había convertido en un gris melancólico, el tipo de tonalidad que anunciaba la llegada de una tormenta. Julian escuchó los murmullos apagados de los demás pasajeros, un zumbido bajo de preocupación cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a deslizarse por las grandes ventanas del tren. Un relámpago iluminó el cielo, seguido segundos después por el profundo rugido del trueno. Entonces, sin previo aviso, el tren dio un brusco sacudón, los frenos activándose con un chillido agudo. Un jadeo colectivo recorrió a los pasajeros mientras la inercia hacía que las bebidas se derramaran y el equipaje se desplazara. Rosalie instintivamente agarró a Jasper, que había estado distraídamente garabateando en su pequeño cuaderno, mientras la mano de Julian se estiraba para apoyarse en la mesa. El tren disminuyó la velocidad hasta detenerse por completo. Una voz crujiente resonó por los altavoces: «Señoras y señores, les pedimos disculpas por las molestias. Aquí tienes la traducción al español en un formato de párrafo fluido. Debido a las severas condiciones climáticas, estamos realizando una parada no programada. Las fuertes inundaciones en las vías más adelante significan que habrá un retraso de al menos unas horas. Por favor, permanezcan sentados, proporcionaremos actualizaciones tan pronto como sea posible». Jasper se animó de inmediato. «Oh, ¿estamos atrapados?». Rosalie suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Parece que sí». Julian se recostó en su asiento, exhalando por la nariz. Fantástico. Había planeado darle espacio a Rosalie, dejar que se calmara y quizás intentarlo de nuevo más tarde.
Pero ahora, el destino tenía otros planes. Jasper, siempre optimista, sonrió. Esto es algo emocionante, como una aventura. Julian dejó escapar una pequeña risa a pesar de sí mismo. Es una forma de verlo. Rosalie, sin embargo, no estaba tan divertida. Se recostó en su asiento, mirando la lluvia golpeando contra las ventanas. La tensión entre ellos aún persistía, pero ahora no había escapatoria, ni excusas educadas ni forma de alejarse. Estaban atrapados en este momento juntos, les gustara o no. El tiempo pasó entre conversaciones bajas de otros pasajeros, con actualizaciones ocasionales filtrándose por el vagón. Pero, en su mayoría, los tres permanecieron en un denso y no resuelto silencio. Eventualmente, la energía de Jasper se agotó. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia adelante y Rosalie, siempre la madre atenta, lo empujó suavemente para que se apoyara en ella. En minutos, estaba profundamente dormido, su respiración pequeña y constante. Julian miró a Rosalie. Su postura estaba más relajada ahora, la fatiga evidente por primera vez en horas. Ya no parecía a la defensiva, solo se veía cansada. No solo físicamente, sino de esa manera en que el cansancio se asienta en los huesos, el tipo de agotamiento que viene de cargar demasiado sola durante demasiado tiempo. ¿Podemos hablar?, preguntó Julian en voz baja, cuidando de no despertar a Jasper. Rosalie no respondió de inmediato. Mantuvo la mirada en la lluvia, pasando distraídamente los dedos por el cabello de su hijo. Finalmente, suspiró. No lo sé, Julian. ¿Podemos? Él exhaló, inclinándose un poco hacia adelante. Nunca quise mentirte. Rosalie soltó una risa sin humor. Ese es el problema. No me mentiste, pero tampoco me dijiste la verdad. Te dije lo que quería que supieras, admitió, no porque intentara engañarte, sino porque me gustaba cómo me mirabas antes de saber mi nombre. Rosalie lo miró, buscando algo en sus ojos. ¿Y cómo te miraba? Como si solo fuera un tipo más, dijo simplemente. No un multimillonario, no una inversión, no un escalón en la escalera social. Solo un hombre en un tren. Rosalie lo consideró, su expresión suavizándose ligeramente, pero no lo suficiente. Eso puede ser cierto, pero no cambia el hecho de que yo no hago esto, Julian. Esto, dudó y suspiró. No me permito siquiera considerar hombres como tú. ¿Hombres como yo? ¿Te refieres a los que tienen dinero? Rosalie dejó escapar una risa suave y cansada. Me refiero a los hombres que no se quedan. El pecho de Julian se tensó ante esas palabras. No se trataba solo de su dinero, no realmente. Ella estaba protegiéndose a sí misma. Y más que eso, estaba protegiendo a Jasper. Se volvió hacia la ventana. Antes me preguntaste si tenía alguna pregunta para ti. Aquí tienes una. ¿Qué pasa cuando termine este viaje en tren? Cuando tú regreses a tu mundo y yo al mío. ¿Qué pasa entonces? Julian no respondió de inmediato porque no tenía la respuesta perfecta. Sabía la respuesta fácil, la encantadora, la que sonaría bien en el momento. Pero Rosalie no necesitaba encanto. Necesitaba algo real. No lo sé, admitió con sinceridad. Solo sé que no quiero que esto termine cuando el tren se detenga. Rosalie exhaló por la nariz y negó con la cabeza. Eso no es suficiente. Entonces dime que lo es, insistió. Porque no soporto la idea de alejarme de esto sin al menos intentarlo. Rosalie bajó la mirada hacia Jasper, pasando una mano suavemente por su espalda. No lo entiendes, murmuró. No soy solo yo, Julian. Jasper ama con facilidad. Confía con facilidad. Y cuando alguien se va, le duele. No puedo permitir que eso pase. Julian tragó saliva, sintiendo algo moverse dentro de él. Esto no era solo sobre ella protegiendo su propio corazón. Estaba protegiendo también el de su hijo. Y lo entendía.
Lo respetaba. Por primera vez en mucho tiempo, quería demostrarle a alguien que valía la pena. No huyo de las cosas que importan, dijo en voz baja. Rosalie lo miró de reojo, algo brillando en su mirada. ¿Y cómo sé que nosotros importamos? Julian se inclinó ligeramente, su voz firme e inquebrantable. Porque lo siento. Y creo que tú también. Rosalie no respondió de inmediato. Pero ella tampoco apartó la mirada. Las murallas que había construido tan rápidamente no habían caído. Aún no, pero ahora había una grieta en ellas, una pequeña abertura. El tren permanecía inmóvil, la lluvia seguía cayendo. Y por primera vez desde que comenzó este viaje, Julian no sintió la necesidad de apresurarse. Solo necesitaba esperar, y tal vez, solo tal vez, Rosalie estaba empezando a darse cuenta de que también quería esperar. El tren seguía detenido, el patrón rítmico de la lluvia contra las ventanas llenaba el silencio que se extendía entre ellos. Rosalie aún no había apartado la mirada. Había algo frágil en el aire, algo precario, equilibrado en el borde de lo no dicho. Julian lo sintió en la forma en que ella contenía la respiración, en el leve temblor de sus dedos descansando sobre la espalda de Jasper. Había pasado toda su vida calculando riesgos, tomando las decisiones correctas en el momento adecuado. Pero sentado frente a Rosalie, observando el destello de incertidumbre y algo más en su mirada, se dio cuenta de que nunca había entendido realmente lo que significaba arriesgarse. Afuera, los últimos vestigios de la luz del día habían desaparecido, dejando solo el brillo dorado del interior del tren y el reflejo borroso de sus rostros en la ventana. El mundo exterior estaba envuelto en oscuridad, iluminado solo por los ocasionales destellos de relámpagos en la distancia. Era un momento suspendido en el tiempo, uno que no debería haber importado, pero de alguna manera lo hacía. Julian no quería romper el silencio, no quería arriesgarse a romper la frágil conexión que había comenzado a formarse entre ellos. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de hablar, Jasper se movió levemente contra el hombro de Rosalie, su pequeño cuerpo agitándose como si estuviera atrapado entre el sueño y la vigilia. «Mami», murmuró, con la voz densa de sueño. «Creo que está a punto de besarte». Julian se congeló, su respiración se detuvo, su cuerpo entero quedó inmóvil. Los ojos de Rosalie se abrieron de par en par, sus labios se entreabrieron con sorpresa. El aire entre ellos cambió, se volvió más denso, cargado de electricidad. Julian no estaba seguro de que lo había poseído, pero de repente la idea ya no parecía tan ridícula. Su mirada se desvió fugazmente hacia los labios de Rosalie, solo por un segundo, lo suficiente para que ella lo notara. Ella inhaló bruscamente. El tiempo se ralentizó, el mundo se redujo a los escasos centímetros que lo separaban. Él vio la duda en su expresión, la batalla que libraba consigo misma. Y entonces, tan rápido como había llegado el momento, ella se apartó. El calor entre ellos se disipó, dejando solo el frío punzante de la distancia. Rosalie cambió de postura, su cuerpo entero se replegó, como si se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de caer en algo peligroso. Exhaló suavemente, un suspiro tembloroso, antes de sacudir la cabeza. «No», dijo en voz baja, pero con firmeza. «Esto, lo que sea esto, no puede pasar». Julian parpadeó, aún atrapado en el momento, sintiendo todavía el tirón que ella ahora estaba resistiendo activamente. «Rosalie». Ella se puso de pie con cuidado de no despertar a Jasper, acomodándolo contra su hombro antes de finalmente encontrarse con su mirada. «Lo que dije antes, lo decía en serio», continuó, su voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. «Nuestros mundos son demasiado diferentes, Julian». Su pecho se tensó. «¿No lo sabes?». Rosalie le dedicó una sonrisa triste y conocedora. «Sí lo sé». Entonces se dio la vuelta y salió del vagón antes de que él pudiera decir algo más. Julian se quedó allí, mirando el asiento vacío frente a él, con el fantasma de su casi momento flotando en el aire. Por primera vez en su vida, sintió que algo se le escapaba de entre los dedos,
Y lo odió. Ella se suponía que solo debía ser otra conversación pasajera, otro encuentro interesante antes de que ambos volvieran a sus vidas separadas. Pero esto no era eso. No más. Por primera vez, Julian se dio cuenta de que no quería dejarla ir. El tren se sacudió hacia adelante, anunciando su llegada a la estación. El murmullo de conversaciones en el vagón aumentó a medida que los pasajeros comenzaron a moverse, recogiendo sus pertenencias y estirándose tras la larga espera. La lluvia había disminuido hasta convertirse en una llovizna tranquila, con ocasionales hilos de agua deslizándose por la ventana, reflejando la inquietud que se instalaba en el pecho de Julian. Rosalie no había regresado a su compartimento. Julian había pasado la última hora repasando su conversación, su casi momento, tratando de identificar el instante exacto en que ella decidió cerrar la puerta entre ellos para siempre. Siempre había sido bueno leyendo a las personas, entendiendo lo que querían, lo que temían. Pero Rosalie era diferente. No estaba huyendo de él porque no sintiera nada. Estaba huyendo porque sí lo sentía. Y eso la aterraba. Un suave murmullo de movimiento en el pasillo llamó su atención y se giró justo a tiempo para ver a Rosalie reaparecer. Jasper todavía estaba acurrucado contra ella, con sus pequeños brazos alrededor de su cuello mientras dormitaba. Ella vaciló cuando vio a Julian, su postura tensa como si se estuviera preparando para otra conversación que no quería tener. «El tren está casi aquí», dijo suavemente, ajustando a Jasper en sus brazos. Debería despertarlo. Julian quiso decir algo, quiso encontrar las palabras que la hicieran quedarse, pero su garganta se sintió cerrada. Ella ya había tomado una decisión, y por primera vez en su vida, él no tenía poder para hacer cambiar de opinión a alguien. Jasper se movió, parpadeando somnoliento mientras Rosalie lo despertaba con suavidad. El niño bostezó, frotándose los ojos antes de estirar los brazos sobre su cabeza. Cuando notó a Julian, una sonrisa soñolienta apareció en su rostro. ¿Ya llegamos?, preguntó Jasper con voz aún adormecida. Rosalie asintió, pasándole una mano por el cabello. Casi. Jasper se giró hacia Julian con una expresión seria. ¿Vienes con nosotros? Julian exhaló lentamente, lanzando una mirada a Rosalie, quien lo observaba con atención, esperando su respuesta. Forzó una pequeña sonrisa. No esta vez, pequeño. Jasper frunció el ceño, su rostro reflejando clara insatisfacción. Eso es tonto. Rosalie suspiró y le dio un beso en la frente antes de empujarlo suavemente hacia el pasillo. Vamos, cariño, tenemos que recoger nuestras maletas. Jasper gimió dramáticamente, pero obedeció, avanzando con pasos lentos mientras Rosalie se quedaba un momento más. Se volvió hacia Julian con una expresión indescifrable. Gracias por todo. Esto fue inesperado. Julian quiso decirle que no tenía por qué terminar así, que esto no tenía que ser el final de lo que había comenzado entre ellos. Pero ya lo veía en sus ojos, ella había tomado una decisión. Asintió, tragándose la frustración que crecía en su pecho. Cuídate, Rosalie. Ella vaciló por un segundo, pero luego asintió y se giró, siguiendo a Jasper por el pasillo. Julian permaneció inmóvil en su asiento, observando cómo desaparecía a través de las puertas del tren y salía al andén. La había dejado ir. Nunca había dejado que algo se le escapara de las manos. Nunca había dejado que algo que quería se alejara. Pero mientras los pasajeros comenzaban a bajar a su alrededor, él permaneció congelado, mirando el espacio donde ella había estado. Un leve tirón en su manga lo sacó de su ensimismamiento. Bajó la mirada y encontró a Jasper de pie junto a él, sosteniendo algo doblado y ligeramente arrugado en su pequeña mano. «Olvidaste algo», dijo Jasper con naturalidad, extendiéndole la servilleta. Julian frunció el ceño y la tomó con cuidado, desdoblándola. La servilleta tenía un dibujo apresurado hecho con lo que parecía ser un crayón azul, dos figuras de palo tomándose de la mano, una mucho más alta que la otra. El niño en el dibujo tenía rizos desordenados,
mientras que la mujer tenía el cabello largo y una gran sonrisa. Debajo, en una escritura temblorosa, estaban las palabras, mamá y Julian. Julian miró el dibujo, sintiendo como algo se apretaba en su pecho. Levantó la vista, pero Jasper ya se alejaba corriendo para alcanzar a Rosalie, quien le daba la espalda mientras ajustaba la correa de su bolso sobre el hombro. Julian apretó la servilleta en su puño. Nunca había sido el tipo de hombre que dudaba. Cada decisión que tomaba era calculada, lógica, con un propósito. Pero esto no era un negocio. No eran números ni proyecciones. Esto era algo completamente diferente. Algo que no podía controlar. Algo para lo que nunca había estado preparado en la estructura meticulosa de su vida. Y ahora estaba cometiendo el mayor error de su vida. Exhaló lentamente, sus dedos apretando la servilleta mientras permanecía en silencio, viendo cómo los pasajeros continuaban saliendo de la estación, con su mente acelerada y el corazón retumbando en sus oídos. Por primera vez en años, no sabía qué hacer. Pero había algo que sí sabía con certeza: si la dejaba ir ahora, lo lamentaría para siempre. Julian permaneció congelado en su asiento, con el peso de la servilleta arrugada aún presionando su palma. A su alrededor, los pasajeros recogían sus pertenencias, bajaban del tren y se dispersaban por la estación bulliciosa. Pero sus ojos permanecieron fijos en las figuras frente a él. Rosalie caminaba con paso firme, su mano sujetando con decisión el hombro de Jasper, guiándolo hacia la salida. El niño pequeño se giró una última vez, lanzándole a Julian una mirada llena de esperanza antes de desaparecer entre la multitud. Una voz en su cabeza le decía que ese era el momento de dejar ir, que esta era la conclusión lógica. Se habían encontrado, habían compartido algo fugaz y ahora volverían a sus vidas separadas, como si esto hubiera sido solo otro capítulo pasajero. Era limpio, sencillo. ¿Pero cuándo había sido algo sencillo con Rosalie? Julian inhaló bruscamente, metió la servilleta en su bolsillo y se levantó abruptamente de su asiento. Su pulso martilleaba en sus oídos mientras bajaba del tren y entraba en la estación, sus pies moviéndose antes de que su cerebro pudiera alcanzarlos. Y entonces, sin pensar, sin importarle quién lo viera, gritó su nombre. Rosalie. Su voz resonó en la estación, más fuerte de lo que pretendía, atrayendo más de una mirada. Pero no le importó, porque Rosalie se detuvo. Se giró, con los ojos abiertos de par en par al verlo avanzar hacia ella con grandes zancadas, acortando rápidamente la distancia entre ellos, su atención fija únicamente en ella. Jasper giró la cabeza entre ambos, su boca ya curvándose en una sonrisa victoriosa. Rosalie parpadeó, claramente sorprendida. Julian, ¿qué estás? No me importa, la interrumpió, su voz firme. Segura, de una manera que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Rosalie. No me importa que sea un multimillonario y tú una artista. No me importa que nos hayamos conocido en un tren, que esto no tenga sentido en el papel. Los labios de Rosalie se separaron, pero no emitió palabra alguna. Julian continuó. Eres la primera persona en años que me ha hecho olvidar todo, excepto lo que se siente estar vivo. Un suspiro entrecortado se atascó en la garganta de Rosalie. Julian dio un paso más cerca. Lo suficiente para ver el conflicto en sus ojos. Lo suficiente para ver cómo luchaba consigo misma. Dime que me equivoco, murmuró. Dime que tú no lo sentiste también y me marcharé. Rosalie tragó con dificultad. Julian. La forma en que dijo su nombre no era un rechazo. Era algo más suave. Algo asustado. Julian extendió la mano con cuidado, con intención, acariciando con la palma el costado de su rostro. Su pulgar rozó su mejilla y sintió el leve estremecimiento bajo su toque. Dímelo, susurró. Los labios de Rosalie temblaron, su resolución se resquebrajó, su respiración era errática. Y entonces, finalmente, lo dejó ir. Acortó la distancia entre ellos,
sus brazos moviéndose instintivamente alrededor de su cuello mientras él la acercaba aún más. Sus labios se encontraron. La tensión entre ellos se rompió como un torrente, la presa finalmente cediendo. Fue un beso que cortó el aliento, que sacudió el alma, que detuvo el tiempo. El tipo de beso que reescribe finales. Que destruye la lógica. Que se siente inevitable. Aplausos estallaron a su alrededor. Pero ninguno de los dos lo notó. Jasper, en cambio, sí. El niño alzó el puño en el aire con tanta fuerza que casi perdió el equilibrio. Lo sabía. Gritó triunfante, provocando risas entre los espectadores. Rosalie dejó escapar una risa suave, entrecortada, contra los labios de Julian, apoyando su frente en la de él. «Esto es una locura», murmuró. Julian sonrió. «Absolutamente». Rosalie se separó solo lo suficiente para mirarlo. Para mirarlo de verdad. Y, por primera vez, no estaba buscando una salida. No estaba midiendo los riesgos. Estaba eligiendo esto. Eligiéndolo a él. Jasper juntó las manos con entusiasmo. «Bien, ¿y ahora qué? Nos mudamos todos a un castillo o...». Julian soltó una carcajada, revolviéndole el cabello. «Creo que lo descubriremos paso a paso, pequeño». Rosalie arqueó una ceja. ¿Ninguna gran declaración? ¿Ningún jet esperándonos afuera para llevarnos a una isla privada? Julian sonrió con picardía. ¿Eso te impresionaría? Ella fingió pensarlo. No, en realidad no. La sonrisa de Julian se ensanchó. Eso es lo que amo de ti. El aliento de Rosalie se atascó. Su corazón tropezó con sus palabras. Julian no las retiró. No intentó suavizarlas. Simplemente las dejó ahí, entre ellos, audaces y certeras. Rosalie exhaló, una lenta y cálida sonrisa iluminando sus labios. Entonces, supongo que lo averiguaremos. Julian tomó su mano, entrelazando sus dedos, sosteniéndola como si nunca tuviera la intención de soltarla. Y por primera vez en mucho tiempo, Rosalie no quería que lo hiciera. El torbellino de su romance en el tren había sido irreal, un momento bellamente imposible que ninguno de los dos había planeado, pero del que tampoco podían alejarse. Ahora, mientras la realidad se asentaba, Rosalie sintió el peso de todo volviendo a caer sobre ella, las diferencias, las expectativas, la verdad inevitable de que sus vidas habían sido construidas en mundos separados. Julian ya no era solo un encantador desconocido en un tren. Ahora era Julian Vaughn, el carismático magnate de los medios, el tipo de hombre que atravesaba la vida con una confianza y un control tan naturales que hacía que la gente se detuviera a mirarlo. Y Rosalie, ella solo era Rosalie. Una madre soltera, una artista que pasaba más tiempo limpiándose la pintura de las manos que asistiendo a eventos de gala. Aún así, cuando él le pidió que lo acompañara a una gala benéfica, su primer evento desde que regresaron del viaje en tren, ella aceptó. Tal vez fue por curiosidad, o quizás fue por la manera en que él la miró al pedírselo, como si realmente quisiera que estuviera allí, como si perteneciera a su mundo. Ahora, de pie en un majestuoso salón de baile, con candelabros de cristal colgando del techo, el aire lleno de conversaciones murmuradas y el sonido ocasional de una botella de champán descorchándose, Rosalie ya no estaba tan segura. Sintió las miradas en cuanto entraron. No fueron directas al principio, solo breves miradas, evaluaciones silenciosas. Esos tipos de gestos sutiles pero intencionados que la gente intercambia cuando algo no encaja del todo con sus expectativas. Julian, como siempre, parecía completamente imperturbable. Su presencia era imponente, y su smoking impecablemente cortado lo hacía lucir aún más devastadoramente atractivo de lo habitual. Rosalie, en cambio, se sentía expuesta. Al menos Jasper se lo estaba pasando en grande. Vestido con un pequeño y adorable traje que Julian insistió en comprarle, corría entre las mesas,
encantado con los aperitivos elegantes y los meseros que le llevaban cualquier cosa que señalara. Cada pocos minutos, regresaba corriendo hacia Rosalie, emocionado por algún nuevo descubrimiento, una fuente de chocolate, un violinista, el hecho de que el perro de alguien tenía su propio asiento en la mesa. Pero Rosalie no tenía 7 años. No podía ignorar los susurros como Jasper lo hacía. Es encantadora, pero ya sabes cómo son estas cosas. Le doy unos meses. Se aburre rápido. Supongo que todo multimillonario tiene su fase de artistas. Las palabras le llegaron como pequeños cortes afilados, cada una de ellas desgarrando la frágil confianza que había construido en las últimas semanas. No es que se sintiera avergonzada de quién era. Había trabajado duro para construir una vida para sí misma y para Jasper, para mantenerse en pie por su cuenta. Pero, estando allí, rodeada de mujeres con vestidos de diseñador y hombres que hablaban con sonrisas cuidadosamente ensayadas, no podía sacudirse la sensación de ser una extraña, de que, por mucho que Julian la quisiera allí, ella no pertenecía a ese mundo. Necesitaba aire. Con un suspiro silencioso, se deslizó fuera del salón principal, esquivando a los invitados elegantemente vestidos mientras se dirigía a la terraza. El aire fresco de la noche la envolvió en cuanto salió, inhalando profundamente, tratando de sacudirse las voces que aún resonaban en su cabeza. Tal vez tenían razón. Tal vez todo esto era un sueño. Y ella era una tonta por pensar que podría durar. Apenas tuvo un segundo para ordenar sus pensamientos antes de escuchar la voz de Julian detrás de ella. Rosalie. Se giró, ya sabiendo lo que vería, su ceño levemente fruncido, la preocupación escrita en su rostro. Él había notado el instante en que ella se fue. Forzó una pequeña sonrisa. Solo necesitaba un poco de aire. Julian no le creyó. Se acercó más, colocando suavemente sus manos sobre sus brazos. Háblame. Rosalie vaciló, pero luego suspiró. Los escuché, Julian. Los susurros. La forma en que me miran, como si fuera temporal, como si no perteneciera aquí. La mandíbula de Julian se tensó. No te conocen. Rosalie negó con la cabeza. Eso no importa para ellos. Yo solo. Ellos no deciden a quién amo. La interrumpió con voz firme y serena. Rosalie sintió que su aliento se detenía. No lo decía solo para tranquilizarla. Lo decía en serio. Antes de que pudiera responder, una vocecita se escuchó detrás de ellos. Díselo, Julian. Rosalie se giró y encontró a Jasper en la puerta, con las manos en las caderas, su pequeño traje ligeramente desordenado y una expresión decidida en su rostro. Julian soltó una suave risa, sacudiendo la cabeza antes de acercar a Rosalie más a él. Jasper, satisfecho, sonrió y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Lo estás haciendo bien, amigo. Rosalie puso los ojos en blanco. Pero no pudo evitar la sonrisa que tironeaba de sus labios. Julian extendió la mano hacia ella, entrelazando sus dedos con los suyos, y luego presionó un beso en el dorso de su palma. Vámonos de aquí, murmuró. Rosalie dudó por un momento, pero el evento había estrechado suficientes manos. Vámonos a casa. Rosalie lo miró fijamente durante un largo instante y luego asintió. Casa. Le gustaba cómo sonaba eso. Esa noche, después de que Jasper se quedara dormido en el sofá de Julian tras haber comido demasiadas fresas cubiertas de chocolate, Rosalie se encontró sentada a su lado, acurrucada contra él, con su brazo descansando sobre su hombro. El fuego crepitaba suavemente en el fondo, las luces de la ciudad titilaban más allá de los ventanales que iban del suelo al techo. Por primera vez en toda la noche, Rosalie sintió que pertenecía. Julian bajó la mirada hacia ella, trazando círculos lentos con los dedos en su hombro. ¿Estás bien? Rosalie exhaló y asintió. Sí, creo que sí. Él la estudió por un momento y luego apartó con suavidad un mechón de su cabello detrás de la oreja.
Nunca he estado más seguro de nada en mi vida que de ti, murmuró. Rosalie tragó saliva, sintiendo su pecho apretarse ante sus palabras. Me asustas, admitió en voz baja. Julian arqueó una ceja. Yo. Ella sonrió levemente. No tú, lo que siento por ti. Julian inclinó su barbilla hacia arriba, su mirada fija en la de ella. Entonces iremos paso a paso. Rosalie soltó una risa suave. Eso suena razonable. Julian sonrió con picardía. Puedo ser razonable, de vez en cuando. Rosalie se recostó contra él, cerrando los ojos mientras se permitía creer en esto, en él. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de caer. Los meses que siguieron fueron algo que Rosalie nunca habría imaginado. Había esperado, en algún momento, que la realidad se impusiera y confirmara los murmullos del evento. Que Julian se aburriría. Que la emoción de algo nuevo se desvanecería. Que sus dos mundos eran demasiado distintos para fusionarse en uno solo. Pero nada de eso sucedió. En cambio, Julian demostró una y otra vez que no se iría a ninguna parte. No solo estaba allí para ella, sino también para Jasper. Estuvo presente en las idas y venidas del colegio cuando podía, incluso si eso significaba reorganizar reuniones. Preparaba panqueques los sábados por la mañana, aunque sus primeros intentos resultaron en pequeños incendios en la cocina que Jasper nunca le permitió olvidar. Se sentaba en el suelo con Rosalie mientras ella pintaba, haciéndole preguntas reflexivas sobre su trabajo, genuinamente interesado en su arte, no solo como algo que hacía, sino como una extensión de ella misma. Y, quizás lo más importante, nunca la hizo sentir que no pertenecía a su mundo. Así que, cuando Julian le dijo que tenía una sorpresa preparada, ella no lo cuestionó. Había aprendido que a él le encantaban los gestos grandiosos, no por ostentación, sino porque quería que ella se sintiera apreciada. Aún así, no estaba preparada para esto. Rosalie pisó la plataforma privada del tren, parpadeando con asombro ante la escena frente a ella. Era un vagón de tren, una obra maestra restaurada y pintada a medida, unida a uno de los trenes panorámicos privados de Julian. Y en él, representados con un detalle impresionante y pintados a mano, estaban momentos de su historia. El primer panel mostraba el instante exacto en que se conocieron, Jasper tirando de su manga y las palabras mami, así comienza tu historia de amor, escritas en una delicada caligrafía sobre la escena. Otro panel mostraba su primer casi beso en la tenue luz de un vagón de tren, con la lluvia deslizándose por las ventanas. El siguiente capturaba la noche de la gala, el momento en que Julian tomó su mano y declaró: ellos no deciden a quién amo. Lo decido yo. Rosalie se llevó una mano a la boca, sintiendo su garganta cerrarse por la emoción. Se volvió hacia Julian, su voz apenas un susurro. Tú hiciste esto. Julian sonrió. Tuve un poco de ayuda. Ella bajó la mirada hacia Jasper, que sonreía de oreja a oreja, vibrando de emoción. Yo elegí los colores. Anunció él. Rosalie dejó escapar una risa temblorosa, abrumada. Julian, yo. Él levantó una mano, deteniéndola antes de que pudiera decir algo más. Entonces, metió la mano en su bolsillo y sacó algo pequeño y rectangular, un billete de tren. Rosalie contuvo la respiración. Era idéntico al que Julian había comprado el día que se conocieron, excepto que, al mirar más de cerca, el destino había cambiado. En lugar del nombre de una ciudad, el billete decía, billete de solo ida hacia siempre. Ella dejó escapar una risa suave y sin aliento, negando con la cabeza mientras lo miraba. ¿A dónde va?, preguntó. Los labios de Julian se curvaron en una pequeña sonrisa. A donde tú quieras, murmuró. Mientras estemos juntos. Rosalie tragó contra el nudo en su garganta. Jasper, que observaba el intercambio con ojos ansiosos, tiró de la manga de Julian. ¿Eso significa que ahora eres mi papá? Julian se quedó inmóvil.
Rosalie inhaló en silencio, su mirada volviendo inmediatamente al rostro de Julian. Pero no vio duda, ni pánico. Vio certeza. Julian se agachó lentamente, quedando a la altura de los ojos de Jasper, con una expresión suave y seria. «Solo si tú me aceptas», dijo en voz baja. Jasper ni siquiera dudó. Se lanzó hacia adelante, envolviendo sus pequeños brazos alrededor del cuello de Julian en un abrazo tan fuerte que casi lo hizo perder el equilibrio. «El mejor viaje en tren de la historia», gritó Jasper. Julian soltó una risa baja, estrechando al niño contra él, sosteniéndolo como si siempre hubiera sido suyo. Rosalie los observó, con las lágrimas nublando su visión y su corazón lleno. Cuando Julian la miró aún sosteniendo a Jasper, no había ni un atisbo de incertidumbre en sus ojos. «Esto es para siempre», dijo simplemente. Rosalie sonrió y dio un paso adelante, tomando su rostro entre sus manos y besándolo, lenta y profundamente, allí mismo, en el andén del tren, mientras su hijo reía entre ellos. Y cuando finalmente abordaron el tren juntos, esta vez como una familia, Rosalie supo que, por fin, había encontrado su hogar. El zumbido rítmico del tren bajo ellos era un consuelo familiar, un sonido que alguna vez había sido el telón de fondo de un comienzo incierto, pero que ahora los llevaba hacia algo mucho más grande, algo permanente. Rosalie se sentó junto a Julian, sus dedos entrelazados con los de él. Jasper estaba acurrucado en el asiento frente a ellos, su pequeño cuerpo balanceándose suavemente con el movimiento del tren. Había estado hablando emocionado durante la primera hora, maravillándose con el vagón de diseño personalizado, mirando por la ventana el paisaje interminable que pasaba. Pero ahora, el cansancio había ganado y estaba profundamente dormido, con la cabeza apoyada en el asiento mullido, su pecho subiendo y bajando con respiraciones tranquilas y constantes. Rosalie exhaló despacio, tomando en cuenta cada detalle a su alrededor, el cálido resplandor de las luces interiores, el suave aroma de la madera vieja y el lino fresco, la manera en que el pulgar de Julian trazaba pequeños círculos en su palma, ausente pero intencional, como si necesitara la seguridad de que ella aún estaba allí. Era un gesto pequeño, pero las pequeñas cosas siempre habían sido las que más importaban. Giró ligeramente la cabeza para estudiarlo bajo la tenue luz. Julian miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos, pero había algo diferente en él ahora, algo más ligero. Ya no era el CEO impecable e inalcanzable que había conocido en ese tren. Ya no era el hombre que había construido cuidadosamente cada aspecto de su vida para encajar en una caja etiquetada como éxito. Era solo Julian. Un hombre que se había permitido amar. Un hombre que se había permitido ser amado a cambio. «Estás callado», murmuró Rosalie. Julian giró la cabeza hacia ella, su expresión era suave. «Solo estoy pensando», respondió. Rosalie sonrió. «¿En qué?» Él exhaló por la nariz, sus dedos apretando los de ella con más fuerza. «En cómo esto no se suponía que pasara», admitió. «En cómo no estaba buscando nada de esto». Ella asintió. «Yo tampoco». Los labios de Julian se curvaron levemente, su mirada fija en la de ella. «Pero no quiero una vida sin esto». El corazón de Rosalie se encogió, una calidez inundando su pecho. Cuando ella pensaba que el amor no era algo en lo que pudiera permitirse arriesgarse, que dejar entrar a alguien, de verdad dejarlo entrar, solo terminaría en desamor y otra despedida, en otra herida de la que no estaba segura de poder sanar. Pero Julian cambió eso, no haciendo promesas en las que ella no podía creer, ni tratando de convencerla con palabras, sino apareciendo, estando allí, demostrando una y otra vez que no era alguien que solo pasaría de largo. Ella giró su cuerpo hacia él, apoyando su mano libre contra su mejilla, sintiendo la leve aspereza de su mandíbula. «Te amo», susurró. Julian inhaló una respiración silenciosa, sus ojos oscureciéndose con algo profundo e indescifrable. Giró ligeramente la cabeza, presionando un beso en el centro de su palma antes de apoyar su frente contra la de ella. «Yo también te amo», murmuró.
Era la verdad más simple y, sin embargo, lo significaba todo. Un murmullo somnoliento se escuchó desde el otro lado del pasillo, y ambos se giraron justo a tiempo para ver a Jasper estirando los brazos sobre su cabeza, su cabello enredado, su pequeño rostro frunciéndose mientras parpadeaba para despertarse. Bostezó dramáticamente y luego se incorporó, mirándolos con una expresión somnolienta pero conocedora. ¿Están siendo cursis otra vez?, preguntó, frotándose los ojos. Julian rió entre dientes, culpable. Jasper sonrió con suficiencia. Sabía que esto iba a pasar, dijo, cruzando los brazos sobre su pecho y asintiendo con aire sabio. Debería empezar a cobrar por mis habilidades como casamentero. Rosalie soltó una suave risa, negando con la cabeza. Eres increíble. Solo digo, continuó Jasper, bostezando otra vez, que este era mi plan desde el principio. Ustedes simplemente tardaron una eternidad en ponerse al día. Julian extendió la mano y despeinó el cabello del niño, un gesto que antes había sido vacilante, pero que ahora se sentía tan natural como respirar. Por suerte, tenemos toda una vida para recuperar el tiempo perdido. Jasper sonrió ampliamente, inclinándose contra el costado de Julian sin dudarlo, como si siempre hubiera pertenecido allí. El mejor viaje en tren de la historia, dijo. Rosalie los miró, a los dos que se habían convertido en su mundo entero, y lo sintió. No era miedo, no era incertidumbre, sino paz. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba preparándose para un final, no estaba esperando el momento en que todo se desvanecería. Estaba exactamente donde debía estar. El tren los llevaba hacia adelante, las vías extendiéndose hacia lo desconocido, pero por primera vez, el destino no importaba. Porque, sin importar a dónde fueran, lo harían juntos.